Mayormente se distribuye en el cerebro. Entonces se produce aquí un bloqueo de la recaptación presináptica de los neurotransmisores y esto va a generar un exceso de neurotransmisores en los receptores postsinápticos que va a producir una activación simpática y esto es lo que nos va a dar las características clínicas que son comunes en un toxíndrome simpático mimético. Entonces, aquí en la diapositiva tenemos una imagen de más o menos cómo ocurre esto. En la neurona presináptica, en una situación normal, están los neurotransmisores que en la imagen están reflejados como estos círculos amarillos. Están los receptores de la neurona presináptica y los de la neurona postsináptica. Entonces vemos que las vesículas liberan los neurotransmisores, estos van al espacio sináptico, pero una parte de esos neurotransmisores lo que va a hacer es que va a ser recaptado, es decir, va a volver a la neurona presináptica. En cambio, cuando hay una presencia de cocaína, lo que pasa es que aquí la cocaína la tenemos representada por color azul. La cocaína va a ocupar este espacio en los receptores de la neurona presináptica. Entonces, no va a poder darse la recaptación porque los neurotransmisores no tienen el receptor libre para volver a la neurona presináptica. Entonces, se va a producir un exceso de neurotransmisores en el espacio sináptico y, por tanto, también en la neurona postganglionar. Que es lo que pues vemos en el esquema que produce la activación sináptica. Esto también se relaciona un poco o pues se considera relacionado con lo que es las características de adicción y de abstinencia que presenta la cocaína. Porque, ¿qué pasa? Que la cocaína, al tener ese exceso de neurotransmisores, genera una sensación eufórica y un comportamiento o una sensación de bienestar que es similar a lo que ocurre con ciertos fármacos antidepresivos como los IMAO, los inhibidores de la monoaminoxidasa, que buscan aumentar la disponibilidad de los neurotransmisores para que se dé esa sensación de placer y bienestar. Entonces, se cree que se relaciona con la adicción. ¿Por qué? Porque frente a la abstinencia, pues hay una interferencia entre la cocaína en el sistema nervioso central con dopamina, serotonina y los demás transmisores. Entonces, cuando no se da el consumo, se produce un agotamiento de la dopamina y pues por eso la persona tiende a tener una sensación de disforia o depresión cuando no está consumiendo. En otras palabras, ¿qué pasa? La neurona ante el consumo de cocaína tiene la capacidad de adaptarse a esa estimulación en exceso que ella está teniendo, porque hay mayor cantidad de neurotransmisores. Entonces, cuando no se da el consumo, ella va a sentir la ausencia de esos neurotransmisores y lo que antes la estimulaba ya no va a ser suficiente para generar una respuesta al estímulo que produzca la sensación de placer. Y pues por eso cuando la persona deja de consumirla tiende a tener los cambios de ánimo que se presentan. Por último, también tenemos que la cocaína produce una disminución de la permeabilidad al sodio en la membrana de los nervios periféricos. Entonces, esto va a hacer que se disminuya la tasa de espiralización de la membrana para que se aumente el umbral de excitabilidad y esto genera un bloqueo de la conducción nerviosa y produce un efecto anestésico local que es característico de la cocaína. En cuanto a las manifestaciones clínicas, tenemos que estas se dan en tres fases. Una fase de estimulación inicial, una fase de estimulación avanzada y una fase de depresión. En la fase de estimulación inicial se da pues lo que ya se explicó en la toxicodinamia, que es la inhibición de la recaptación y el efecto anestésico local. Esto se da entre unos 3 minutos después del consumo, o sea, es decir, es una fase que se da rápidamente. También se puede provocar en esta fase taquicardias, pero pues no van a ser tan marcadas como en la fase de estimulación avanzada que se produce alrededor de 30 minutos o una hora posterior al consumo. En esta fase sí van a aumentar la taquicardia, puede presentarse signos de hipertensión, dificultad respiratoria, también pueden haber hipercinesia, es decir, un exceso de movimiento y se pueden provocar convulsiones tónico-clónicas. Y por último está la fase de depresión, que es la fase más severa en la intoxicación aguda por cocaína. Esto va a variar de acuerdo a la dosis, es decir,
La aparición y la cronicidad de estos efectos van a ser dosis dependientes. A mayor dosis, pues es más probable que aparezca y que sean más severos. Puede presentarse una cianosis periumbilical, una dificultad respiratoria marcada, puede generarse incluso una falla respiratoria o una falla cardíaca y una alteración bastante marcada de los signos vitales. Ya viendo las manifestaciones de una manera más puntual, tenemos que hay manifestaciones neuropsicosociales, cardiovasculares, a nivel ocular, etc. Entonces, dentro de las manifestaciones neuropsicológicas, hay alteración del estado de ánimo, puede variar mucho, ansiedad, delirio, psicosis, hiperactividad muscular e incluso convulsiones, como ya se mencionó. ¿Qué sucede? Pues la noradrenalina, que es el neurotransmisor principal en este sistema, se relaciona con lo que es la motivación, el estado de alerta, el estado de vigilia, el nivel de conciencia, la percepción de los impulsos y también con regulación del sueño, de la conducta alimenticia y de la conducta sexual. Entonces, al haber un exceso de noradrenalina, estas funciones se van a ver afectadas y se produce un estado de euforia que puede ser de intenso placer, en el que va a haber una hipersexualidad, ansiedad, insomnio, o también se puede producir una disforia en la que la persona puede tener sensaciones de angustia, tristeza, desesperación, melancolía, va a tener como un afán de seguir consumiendo. Y pueden producirse también alucinaciones, ya sean táctiles, visuales, auditivas, sensación de ansiedad y, como ya se mencionó, las convulsiones. A nivel cardiovascular, hay que tener en cuenta que el corazón tiene receptores beta 1 en casi todo, pues todo el corazón, ya sea a nivel de los nodos, de las aurículas, de los ventrículos o del sistema de conducción. Entonces, la cocaína, actúa sobre esos receptores y ella va a generar un efecto inotrópico y cronotrópico positivo. Es decir, que va a generar cambios en la fuerza de contracción y también en el ritmo, va a aumentarse y puede producir a raíz de esto arritmias como la fibrilación auricular. También